Un niño abandonado escuchó llorar a un caballo maltratado. Lo que ocurrió después no solo desafió la lógica, sino que marcó sus vidas para siempre. Suscríbete y no te pierdas historias que te sorprenderán y te mantendrán al borde de tu asiento. La leña chisporroteaba en la estufa de hierro, llenando la pequeña cocina de Lucía con un calor acogedor y el aroma ahumado de madera seca. Afuera, el viento azotaba la Patagonia con una furia inesperada, haciendo temblar las ventanas y arrancando hojas de los árboles viejos del patio. Lucía, de manos firmes y mirada cansada, apretaba los labios mientras terminaba de tejer una bufanda color mostaza. Había prometido entregarla esa tarde a la señora Ramírez, pero la tormenta la obligaba a esperar. Un trueno lejano retumbó, haciendo vibrar la loza sobre la repisa. Con el siguiente relámpago, las luces titilaron y la radio se apagó de golpe. Un silencio extraño se apoderó de la casa, roto solo por el golpeteo de la lluvia y el crujido del techo de chapa. Lucía, inquieta, miró la puerta. No esperaba visitas y, aún así, una sensación de urgencia le recorría la piel como una corriente eléctrica. Dejó la bufanda sobre la mesa y se asomó por la ventana. Apenas se veía el sendero de piedra que llevaba a la calle principal, tragado por la bruma y el agua. Un golpe, seco y rápido, la sobresaltó. Provenía del cobertizo, ese pequeño galpón donde guardaba leña y herramientas. Lucía frunció el ceño. Nadie tenía por qué estar ahí. Tomó una linterna y, sin pensarlo demasiado, se colocó la capa y salió al temporal. El frío le cortó el aliento y el barro se le pegó a las botas mientras avanzaba, guiándose por el débil haz de luz. Otro golpe, ahora más suave. Lucía apretó el paso, los dedos entumidos, aferrados al mango de la linterna. Se detuvo frente a la puerta entreabierta del cobertizo, percibiendo un movimiento adentro. El corazón le martillaba en el pecho. Empujó la puerta con cuidado, la madera rechinando bajo su mano. Dentro, la penumbra lo cubría todo, pero alcanzó a distinguir una figura agachada junto al montón de leña. Un niño, temblando, con la ropa empapada y el cabello pegado a la frente, la miró con ojos desorbitados, como un ciervo acorralado. No era ningún vecino ni hijo de conocidos. Lucía tragó saliva y bajó la linterna para no asustarlo más. «¿Qué haces aquí, niño?», preguntó la voz temblando igual que la tormenta. El niño no respondió. Su respiración era rápida, casi un jadeo. Lucía notó que abrazaba algo contra el pecho. Una vieja manta raída, demasiado delgada para el frío patagónico. De fondo, el viento silbaba entre las grietas, arrastrando consigo un grito lejano que hizo a Lucía mirar por encima del hombro, inquieta. Un trueno sacudió el cobertizo. Lucía, sobreponiéndose al susto, se agachó a la altura del niño. Notó que tenía barro hasta las rodillas y una herida sangrante en la mano izquierda. Por un instante, el tiempo pareció suspenderse. El niño bajó la vista, como esperando el regaño o algo peor. «No te voy a hacer daño», susurró Lucía suave pero firme. «Ven, vamos a la casa antes de que te congeles». Dudó un momento, pero el niño finalmente se levantó. Lucía le ofreció la mano, que él tomó con desconfianza. De regreso a la cocina, el calor de la estufa los envolvió. El niño miraba todo con una mezcla de miedo y asombro, mientras Lucía sacaba una toalla y un plato de sopa caliente. «¿Cómo te llamas?», preguntó, buscando en su mirada alguna señal de confianza. El niño solo negó con la cabeza, los labios sellados. Lucía respiró hondo, entendiendo que esa noche sería diferente a todas las anteriores. El silencio de la casa, hasta entonces un refugio cómodo, se llenó de preguntas sin respuesta. El sonido de la tormenta seguía golpeando la ventana, pero ahora, dentro, el conflicto era otro. ¿Quién era ese niño? ¿De dónde había venido? ¿Y qué peligro lo había traído hasta su puerta? Cuando Lucía salió de su ensimismamiento, notó que el niño había dejado caer la manta al suelo y con las manos entrelazadas observaba el fuego. Afuera, la tormenta arreciaba.
Pero dentro de la casa se sentía algo aún más incontrolable. La certeza de que esa noche cambiaría el rumbo de su vida para siempre. La lluvia caía con una fuerza implacable, como si quisiera borrar los rastros del día. Lucía apretó el chal sobre sus hombros mientras cruzaba el último tramo de tierra entre la casa de la señora Ramírez y la suya. Sentía el frío calarse hasta los huesos y la ropa pegada al cuerpo, pesada de agua. Cada relámpago iluminaba el cielo, dibujando sombras grotescas de los árboles sobre el camino. No era raro que en esas noches nadie saliera, pero Lucía no tenía elección. Tenía que entregar el pedido y además esa caminata era el único momento de su día en que el silencio la acompañaba de verdad. Sin embargo, esa noche el silencio parecía distinto. No era la calma habitual. Había algo en el aire, un presentimiento raro que no lograba sacudirse. A mitad de camino escuchó un sonido que la hizo detenerse. Era un llanto. Primero pensó que era el viento, pero al afinar el oído supo que no. Era un sollozo humano, apagado, frágil, viniendo de la dirección del viejo granero. Lucía sintió cómo se le aceleraba el corazón. Miró alrededor. Todo estaba oscuro, solo la luz de su linterna cortaba la neblina. Dudó. Por un instante pensó en seguir de largo, pero el llanto la jalaba con fuerza. Se acercó con pasos lentos tratando de no hacer ruido. El granero tenía la puerta entreabierta y desde adentro llegaba ese sonido, tan humano que dolía. Al asomarse, vio una silueta pequeña, encogida en un rincón, temblando. Lucía contuvo la respiración. No era un animal ni un vagabundo adulto, era un niño, tan empapado como ella, pero mucho más vulnerable. El llanto se interrumpió al sentir la presencia de Lucía. Solo se escuchaba ahora la lluvia martillando el techo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lucía, la voz baja pero clara. El niño no contestó. Apenas alzó la cabeza, dejando ver unos ojos enormes y oscuros, llenos de miedo. Había barro en su cara, y las manos agarraban una manta vieja con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Lucía se quedó un momento paralizada, intentando entender cómo había llegado hasta ahí, por qué estaba solo. De pronto, un trueno sacudió el granero y el niño se estremeció. El impulso de Lucía fue inmediato. Se acercó despacio, estirando la mano con suavidad. No quería asustarlo más. «No te voy a hacer daño, mi amor. Ven, vamos a la casa. Está muy frío para estar aquí afuera». El niño dudó, pero la mirada y el tono de Lucía lograron calmarlo un poco. Se puso de pie, inseguro. Lucía vio que cojeaba ligeramente, pero no hizo preguntas todavía. Solo le rodeó los hombros con el chal y lo ayudó a caminar de regreso. Caminaron en silencio bajo la lluvia, el niño pegado a ella temblando de frío y miedo. Cada paso sentía el peso de lo que estaba pasando, la responsabilidad y la incertidumbre. El corazón le latía fuerte. Tenía miedo de lo que encontraría en la mirada del niño al llegar a la luz de la cocina. Al entrar, el calor los envolvió y el ruido de la tormenta quedó afuera. Lucía sentó al niño cerca de la estufa, buscó una toalla y comenzó a secarlo con movimientos suaves, como si fuera suyo. El niño miraba todo, sin decir palabra, con una mezcla de desconfianza y esperanza. Lucía se agachó frente a él, queriendo leer algo en esos ojos. «¿Tienes hambre? ¿Quieres sopa?». Apenas un movimiento de cabeza fue la respuesta. Lucía sirvió el plato y se sentó cerca, vigilando cada gesto. El niño comía despacio, con manos temblorosas, sin dejar de mirarla de reojo. Mientras tanto, la tormenta seguía allá afuera, pero adentro la tensión era otra. Lucía sabía que ese niño traía consigo una historia que iba a cambiarlo todo, incluso su propia soledad. Y aunque no entendía nada todavía, algo dentro de ella le gritaba que debía cuidarlo, pasara lo que pasara. El sonido de la lluvia seguía retumbando en los tejados cuando Lucía, ya adentro de su casa, vio al niño más de cerca. Tenía las mejillas heladas y los labios morados. Sus manos, además de sucias, estaban llenas de pequeños raspones.
Por un momento, Lucía pensó que era más pequeño de lo que imaginaba, pero el peso del mundo se le notaba en la mirada. Le acercó la taza de sopa y se sentó en la silla de enfrente, sin quitarle los ojos de encima. El niño, todavía temblando, se aferró a la cuchara con ambas manos, sorbiendo el caldo despacio, como si dudara que fuera real. «¿Cómo te llamas?», preguntó Lucía con voz tranquila, tratando de no asustarlo. «¿Dónde están tus papás?». El niño bajó la vista. Por un instante pareció que iba a responder, pero solo apretó la cuchara con más fuerza. Afuera, un trueno sacudió la noche. El silencio era pesado, casi incómodo. Lucía decidió no insistir. Se levantó y buscó una muda de ropa vieja de su hijo, guardada en el armario desde hacía años. Se la ofreció al niño, señalando el baño al fondo del pasillo. «Anda, cámbiate. Te vas a enfermar si sigues con esa ropa mojada». El niño obedeció despacio, como si temiera que al moverse todo desapareciera. Lucía aprovechó para calentar más sopa y poner una cobija extra en el sillón. El tiempo parecía estirarse en esa espera silenciosa, mientras la tormenta golpeaba el vidrio y el viento ululaba en la oscuridad. Al poco rato, el niño regresó con la ropa demasiado grande para su pequeño cuerpo, pero al menos estaba seco. Caminó hasta el sillón y se sentó, abrazando sus rodillas. Lucía le acomodó la cobija en los hombros, sintiendo una mezcla rara de ternura y preocupación. «¿Puedo saber tu nombre?», volvió a preguntar en voz baja. El niño alzó la mirada y por fin murmuró: «Tomás». Lucía sintió que el aire volvía a fluir en la habitación. No dijo nada más, solo sonrió, como si ese pequeño acto ya fuera suficiente para empezar. El silencio se llenó de otros sonidos: la madera crujiendo, la estufa ardiendo, los latidos de Lucía acelerados. Tomás cerró los ojos por un momento, pero luego los abrió, atento, como si temiera quedarse dormido y perder la oportunidad de estar a salvo. De repente, un ruido seco en la puerta trasera los hizo saltar a ambos. Lucía miró hacia la cocina. Tal vez solo era el viento, pero el corazón le brincó en el pecho. Tomás se encogió, visiblemente asustado. Sin decir palabra, Lucía se acercó y aseguró la tranca de la puerta, lanzando una última mirada a la oscuridad del patio. Volvió con Tomás y se sentó cerca de él. No hacía falta hablar mucho, pero Lucía quiso que sintiera que no estaba solo. «Aquí estás a salvo, Tomás. No voy a dejar que te pase nada». El niño asintió apenas, y poco a poco su cuerpo fue relajándose bajo la cobija. Lucía lo observó en silencio, preguntándose qué historia traía ese niño en los ojos, de dónde venía, qué lo había hecho escapar en medio de la tormenta. Cada nueva pregunta traía consigo un eco de incertidumbre, pero también una certeza. Esa noche, la vida de Lucía había cambiado para siempre. Mientras la lluvia empezaba a ceder y la casa recuperaba su calma habitual, Lucía supo que el verdadero temporal apenas comenzaba. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de enfrentarlo. La mañana llegó con un cielo plomizo y el aire impregnado del olor a tierra mojada. Lucía se levantó temprano, como siempre, pero esa vez sintió el peso de la incertidumbre apenas puso un pie en la cocina. El sonido suave de la respiración de Tomás, dormido en el sillón, le recordó que la noche anterior no había sido un sueño. Preparó café y pan caliente, dejando que el aroma llenara la casa. Cuando Tomás abrió los ojos, al principio parecía desorientado, como si no supiera dónde estaba. Lucía le sonrió, queriendo romper ese hielo invisible que los separaba. «Buenos días, Tomás. ¿Dormiste bien?». El niño asintió en silencio, frotándose los ojos. Se sentó a la mesa y empezó a comer despacio, mirando el mantel de cuadros como si pudiera desaparecer en él. Lucía aprovechó la tranquilidad para intentar acercarse un poco más. Se sentó enfrente y con tono suave preguntó: «¿Tienes familia aquí en el pueblo? ¿Sabes cómo llegaste hasta mi casa anoche?». Tomás apretó los labios y negó con la cabeza. La respuesta no era clara, pero sí definitiva.
Lucía notó que el niño evitaba cualquier tema que pudiera revelar su pasado. Cambió de estrategia sin perder la calma. ¿Tienes amigos? ¿Alguien a quien le quieras avisar que estás bien? Un leve encogimiento de hombros fue lo único que obtuvo como respuesta. La tensión flotaba en el aire. Lucía no quería asustarlo, pero necesitaba entender qué pasaba, aunque fuera por su propia paz mental. De repente, Tomás se levantó y se asomó por la ventana, atento al camino de entrada. La expresión de alerta en su rostro le hizo pensar que estaba esperando o temiendo ver a alguien. Lucía lo observó desde la puerta, sintiendo cómo el silencio se hacía cada vez más denso. La mañana transcurrió entre intentos de conversación y respuestas a medias. Cada pregunta de Lucía rebotaba en el muro invisible que Tomás había construido a su alrededor. Pero ella no se rendía. Preparó la comida y le ofreció una rebanada de queso fresco, intentando encontrar en los gestos del niño alguna pista. ¿Te gusta el campo, Tomás?, preguntó de pronto, buscando una reacción diferente. El niño la miró por primera vez, con cierta curiosidad. Asintió, casi sonriendo, pero luego su rostro volvió a la seriedad. ¿Viviste aquí antes?, insistió Lucía. Tomás apretó la servilleta entre las manos, nervioso, y negó otra vez con la cabeza. La tensión creció de nuevo, y Lucía decidió cambiar de tema. Habló de la vida en el pueblo, de las ovejas y de los perros que siempre la seguían. Pero Tomás parecía estar en otro mundo. Fue entonces cuando escucharon a lo lejos el sonido de un caballo relinchando, profundo y lastimero. El niño se estremeció, levantando la cabeza con los ojos abiertos de par en par. Lucía notó ese cambio y lo miró con preocupación. ¿Te da miedo ese ruido?, preguntó, tratando de sonar casual. Tomás no contestó. Se quedó mirando hacia la ventana, como si esperara que algo o alguien apareciera. Ese silencio, más que cualquier palabra, llenó la cocina de una inquietud difícil de ignorar. Cuando la tarde empezó a caer, Lucía se sentó junto a Tomás, sin presionarlo, compartiendo la quietud. Entendió que había preguntas que el niño no podía o no quería responder, pero también supo, con la certeza que solo da la intuición, que el pasado de Tomás era mucho más oscuro y complicado de lo que podía imaginar. La duda sobre el origen de ese niño quedó sembrada como una semilla en la mente de Lucía, creciendo con cada silencio, con cada mirada esquiva. La rutina de la casa, desde ese momento, nunca volvió a ser igual. La tarde se fue tiñendo de gris mientras Lucía lavaba los platos en la cocina. Tomás, sentado en el alféizar de la ventana, dibujaba con el dedo sobre el vidrio empañado, distraído. Afuera, el viento traía el aroma a pasto húmedo y hojas caídas. El pueblo entero parecía guardar silencio tras la tormenta, como si temiera hacer ruido y despertar a algo dormido. En ese momento, un relincho quebró la quietud. No era un sonido común ni alegre. Tenía un tono desgarrador, casi humano, que heló la sangre de Lucía. Tomás se puso rígido de inmediato, los ojos muy abiertos y la mano congelada sobre el cristal. ¿Escuchaste eso?, preguntó Lucía conteniendo el aliento. El niño asintió, sin despegar la vista del patio. Otro lamento se filtró por el aire, más largo y triste. Venía de la propiedad de al lado, la de don Elías, el hombre que todos en el pueblo evitaban. Nadie hablaba mucho de él, pero todos sabían de su carácter hosco y del cuidado brusco que tenía con sus animales. «Debe ser el caballo de Elías», murmuró Lucía, pero la inquietud en su voz la traicionó. Tomás pareció encogerse sobre sí mismo, abrazando sus rodillas. Lucía lo miró, queriendo decir algo para tranquilizarlo, pero antes de encontrar palabras, el niño preguntó en voz baja: «¿Por qué llora así?». Lucía no supo qué responder. Lo cierto es que a veces se oían ruidos de esa casa, pero nunca tan intensos. Sintió la urgencia de averiguar qué pasaba, aunque sabía que meterse en asuntos de don Elías podía traer problemas.
Se acercó a la puerta trasera, tanteando el picaporte, y miró a Tomás. «Vamos a echar un vistazo, pero solo desde la cerca. No quiero que te acerques mucho, ¿entendido?» Tomás asintió sin protestar. Salieron al patio. El frío los golpeó de inmediato. Al llegar a la cerca de alambre, ambos se asomaron, tratando de no hacer ruido. El terreno de don Elías estaba descuidado, con pasto alto y basura amontonada junto al granero. El caballo, un animal grande y de pelaje oscuro, estaba atado a un poste, sacudiendo la cabeza de un lado a otro. Tenía el lomo marcado y las patas llenas de lodo. Lucía sintió una punzada en el pecho. Miró de reojo a Tomás, que apretaba los dientes, los puños cerrados sobre la madera de la cerca. «No deberíamos estar aquí», susurró Lucía, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. En ese instante, la puerta del granero se abrió de golpe. Don Elías apareció, con el rostro endurecido y una fusta en la mano. Alzó la vista y por un segundo sus ojos se cruzaron con los de Lucía. La tensión se palpó en el aire. El hombre no dijo nada, solo les lanzó una mirada de advertencia antes de volver a entrar, cerrando de un portazo. Lucía tomó a Tomás de la mano y regresaron a la casa en silencio. Una vez adentro, el niño no pudo más y rompió en llanto. Lucía lo abrazó, sintiendo la impotencia quemarle la garganta. «No podemos dejarlo así, Lucía», sollozó Tomás con la voz quebrada. «Ese caballo está sufriendo». Lucía lo miró largo rato. Sabía que no podían hacerse de la vista gorda, pero tampoco era fácil enfrentar a un hombre como Elías. La decisión no podía tomarse a la ligera, y el temor a las consecuencias rondaba en su cabeza. Sin embargo, algo había cambiado en el ambiente. Ya no era solo Tomás quien necesitaba refugio. Ahora el dolor de ese animal se metía también en sus vidas. Mientras el atardecer caía y los relinchos aún resonaban en la memoria, Lucía sintió que ese era apenas el comienzo de un conflicto que iba a sacudirlo todo. La noche apenas caía cuando Tomás se acercó a Lucía, con la voz casi susurrando, los ojos brillando de una mezcla de miedo y determinación. Desde la ventana, el caballo de don Elías era apenas una sombra inmóvil, pero Tomás no quitaba la mirada. «¿Podemos ir?», preguntó, casi rogando. Lucía dudó, pero ver el dolor en los ojos del niño le ganó la batalla a cualquier precaución. Esperaron a que se apagara la última luz de la casa de don Elías. El silencio del pueblo a esa hora era tan espeso que cada paso sobre el pasto parecía retumbar. Tomás caminaba pegado a ella, cuidando no hacer ruido. Se colaron por un hueco en la cerca, avanzando entre los arbustos hasta el corral. El caballo, al percibirlos, movió las orejas y soltó un resoplido débil. Lucía sintió el corazón en la garganta, temiendo que cualquier movimiento alertara a Elías. Pero Tomás, en vez de asustarse, se acercó despacio, con una calma que sorprendió a Lucía. El niño extendió la mano, murmurando palabras suaves que apenas se oían. El animal, aunque al principio se tensó, pronto bajó la cabeza y dejó que Tomás le acariciara el hocico. Lucía se quedó atrás, observando el extraño lazo que surgía entre ambos. Fue un momento suspendido en el tiempo, como si solo ellos dos existieran en el mundo. «Tranquilo, ya no estás solo», susurró Tomás al caballo. Lucía se acercó y pudo ver las heridas viejas en el lomo y las marcas recientes en las patas. Sintió rabia, pero la contuvo. No era momento para perder la cabeza, tenían que moverse rápido. «Traje esto», dijo, sacando de la bolsa un trozo de pan y una zanahoria que había guardado de la cena. Tomás tomó la zanahoria y la ofreció con cuidado. El caballo, primero dudoso, finalmente aceptó el alimento, tragando con ansiedad. El niño sonrió por primera vez desde que Lucía lo conocía. Había algo de alivio en ese gesto, una ternura que partía el alma. De repente se oyó un golpe seco dentro del granero. Lucía se tensó y Tomás se pegó al animal como queriendo protegerlo.
Contuvieron la respiración unos segundos eternos. Al no oír nada más, Lucía tiró suavemente de la manga de Tomás. «Tenemos que irnos, no podemos arriesgarnos, hijo». Tomás acarició una última vez al caballo y le susurró algo que Lucía no alcanzó a oír. Después corrieron de regreso a casa, escondiéndose entre las sombras. Al entrar, Lucía cerró la puerta y se apoyó contra ella, soltando el aire que no sabía que estaba conteniendo. El niño se sentó en la mesa, la respiración agitada, pero con una calma nueva en los ojos. «Gracias, Lucía, no podíamos dejarlo solo», dijo Tomás, la voz aún temblorosa. Lucía lo miró con cariño y preocupación. Sabía que ese primer acercamiento era solo el principio. En su interior, la idea de desafiar a don Elías la aterraba, pero al ver a Tomás y pensar en el caballo, supo que ya no podía mirar para otro lado. El silencio de la casa esta vez no era de soledad, sino de promesa. Habían cruzado una línea y aunque no sabían qué consecuencias vendrían, la certeza de haber hecho lo correcto les dio valor para enfrentar la próxima tormenta. A la mañana siguiente, el aire estaba cargado de ese nerviosismo que solo se siente cuando uno ha hecho algo prohibido. Lucía intentaba disimular la inquietud mientras preparaba el desayuno, pero sus manos temblaban levemente al partir el pan. Tomás, más callado de lo habitual, apenas probó bocado y miraba de reojo hacia la ventana que daba a la casa de don Elías. De repente, un golpe seco en la puerta principal los sobresaltó a ambos. Lucía se quedó inmóvil por un segundo, el cuchillo aún en la mano. Tomás apretó los puños debajo de la mesa. Nadie tocaba la puerta tan temprano si no era por algo importante o por problemas. Lucía fue la primera en reaccionar. Secó las manos en el delantal y cruzó el pequeño recibidor con paso firme. Al abrir la puerta se encontró frente a la imponente figura de don Elías. Era un hombre grande, de cejas espesas y mirada dura, con la piel curtida por años de sol y viento. Llevaba el sombrero en la mano y la camisa remangada, mostrando unos brazos llenos de cicatrices viejas. «Buenos días, Lucía», dijo, la voz ronca y cortante. «Buen día, Elías», respondió ella, esforzándose por mantener el tono neutral. «¿Se le ofrece algo?» El hombre no respondió de inmediato. Observó a Lucía de arriba abajo. Después miró por encima de su hombro, como buscando algo o a alguien en el interior de la casa. Tomás, desde la cocina, se encogió un poco más, casi haciéndose invisible detrás de la mesa. «Anoche alguien estuvo en mi terreno», dijo Elías, dejando caer cada palabra como si pesara. «Mi caballo andaba inquieto y encontré huellas cerca del corral». Lucía sintió un frío recorrerle la espalda, pero no apartó la mirada. No quería mentir, pero tampoco pensaba delatar a Tomás. Tragó saliva antes de responder. «Con la tormenta, seguro los animales se alteraron», dijo, encogiéndose de hombros. «No vi ni oí nada raro». Elías la estudió con detenimiento, buscando un gesto que lo delatara. Su desconfianza flotaba en el aire como una nube negra. Lucía pudo oler el aroma a tabaco y sudor que siempre lo acompañaba. «Si vuelvo a encontrar a alguien en mi propiedad, no voy a ser tan amable, ¿entendido?», advirtió, bajando la voz hasta casi un gruñido. Antes de que Lucía pudiera contestar, Elías giró sobre sus talones y se marchó sin despedirse. El crujido de la grava bajo sus botas se fue apagando mientras cruzaba el jardín. Lucía cerró la puerta con el corazón todavía latiéndole fuerte en el pecho. Regresó a la cocina y encontró a Tomás con la cara pálida y los ojos llenos de preocupación. «¿Nos va a hacer algo?», susurró el niño apenas audible. Lucía se arrodilló a su lado y le tomó la mano, apretándola con fuerza. «Mientras estés aquí, no voy a dejar que nadie te haga daño, ¿me oyes?». Tomás asintió, aunque la duda seguía bailando en sus ojos. Sabían que ahora Elías sospechaba y cualquier paso en falso podía desatar algo mucho peor. El resto del día transcurrió bajo esa sombra.
la tensión colándose en cada rincón de la casa. Por la tarde, Lucía vio a Elías cruzar el corral una y otra vez, lanzando miradas a su patio. Algo se había roto, y la tranquilidad del pueblo, esa que tanto valoraba, ya no era la misma. Esa noche, mientras Tomás intentaba dormir y Lucía se sentaba junto a la ventana, supo que el hombre del granero no iba a dejar el asunto en paz. La sensación de peligro era tan real como el viento helado que golpeaba la casa. Pero si algo le había enseñado la vida en la Patagonia, era que frente a la tormenta solo queda resistir. El aire en el pueblo se sentía distinto, cargado de un murmullo sordo que parecía viajar de casa en casa. Lucía lo notó apenas salió al mercado. Esa mañana helada, en la que los saludos de siempre se volvieron más cortos y las miradas se alargaron un poco más de lo normal. El peso de los rumores era casi tan denso como el viento frío. Caminó entre los puestos de verduras y pan fresco, sintiendo los ojos de doña Marta y don Roque clavados en su espalda. El cuchicheo se detenía apenas pasaba y volvía a estallar a sus espaldas, como un coro de voces invisibles. Lucía intentó ignorarlo, pero no pudo evitar apretar el paso. Mientras elegía tomates, escuchó a dos mujeres hablando bajo, pero lo suficiente para que sus palabras llegaran a sus oídos. «Dicen que Lucía tiene a un niño escondido en su casa», susurró una, mirando de reojo. «Y que el caballo de Elías anda peor desde que esos dos se metieron ahí. Algo raro pasa», respondió la otra, fingiendo escoger cebollas. Lucía sintió una oleada de rabia e impotencia. Nadie se preocupaba por preguntar de frente, solo especulaban y repetían lo que otros decían. Por dentro, el temor a que Tomás saliera perjudicado crecía con cada palabra malintencionada. Pagó rápido y salió, la cabeza gacha. Al doblar la esquina, se topó de frente con la señora Ramírez, quien la saludó con un gesto tenso. «¿Todo bien en casa, Lucía?», preguntó con ese tono amable que nunca terminaba de ser sincero. «Todo tranquilo, señora. Gracias por preguntar», respondió Lucía, forzando una sonrisa. La mujer bajó la voz, miró a ambos lados y se acercó un poco más. «Se escucha mucho en el pueblo que el niño ese, Tomás, no es de aquí, y que Elías anda diciendo que te metes donde no te llaman». Lucía respiró hondo, sin perder la calma. «En mi casa no falta el respeto ni a niños ni a animales, señora Ramírez. Si le preocupa algo, puede pasar y verlo con sus propios ojos». La mujer se retiró con un encogimiento de hombros, dejando a Lucía con una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que en un pueblo así, los rumores eran tan peligrosos como la verdad misma. De regreso a casa, Lucía encontró a Tomás sentado en el escalón de la puerta, esperando. Cuando la vio llegar, se levantó de golpe. «¿Todo bien?», preguntó, notando la expresión seria de Lucía. «No te preocupes, hijo», dijo ella, acariciándole el cabello. «Solo tenemos que ser más cuidadosos. Hay gente que le gusta hablar más de la cuenta». Por la tarde, mientras Tomás hacía tareas en la mesa, Lucía se asomó a la ventana. Vio a don Elías conversando con varios vecinos cerca de la plaza. Los gestos eran firmes, las miradas directas a su casa. Sintió cómo la desconfianza se colaba en cada rincón de su refugio. Esa noche, la tensión era casi insoportable. Tomás cenó en silencio, mirando la sombra de sus propios pies. Lucía intentó animarlo, pero hasta su voz sonaba forzada. «No dejes que lo que dicen te asuste, Tomás. Aquí nadie te va a sacar», le aseguró, aunque en el fondo el miedo también la roía a ella. El pueblo ya no era ese lugar seguro que recordaba. Ahora, cada palabra podía volverse una amenaza y cada mirada, un juicio. Pero mientras Tomás estuviera bajo su techo, Lucía sabía que no iba a rendirse por más que las voces del pueblo intentaran hacerla dudar de sí misma. La noche caía espesa y silenciosa, apenas rota por el zumbido de la estufa y el golpeteo suave de la lluvia en los vidrios.
Lucía acomodó las tazas de té sobre la mesa con ese cuidado de quien no quiere romper el poco equilibrio que queda. Tomás estaba callado mirando las sombras que bailaban en la pared. El pueblo parecía tan lejano y al mismo tiempo tan encima de ellos que a Lucía le costaba respirar con normalidad. «Ven, siéntate aquí conmigo», dijo, palmeando la silla a su lado. Tomás obedeció en silencio. Tomó la taza con ambas manos, como si buscara en el calor del té algo de seguridad. Lucía notó que sus dedos temblaban y que evitaba mirarla directo a los ojos. El aire entre ellos estaba cargado de cosas no dichas. «¿Te pasa algo, hijo?», preguntó ella con voz suave. Tomás guardó silencio, pero su mandíbula se apretó, como si luchara por no dejar salir lo que traía adentro. De repente, soltó un suspiro largo y susurró: «Tengo miedo, Lucía». La confesión quedó flotando en la penumbra densa y pesada. Lucía dejó que pasara un momento antes de responder. «¿De qué tienes miedo, mi amor?». El niño tragó saliva y, sin soltar la taza, siguió hablando, la voz apenas un hilo. «De que me encuentren, de volver ahí, con ese hombre». Hizo una pausa y el nombre se le atragantó. «Elías». Lucía sintió una oleada de rabia y ternura. No interrumpió, solo se acercó un poco más. «No te voy a obligar a hablar si no quieres, pero aquí puedes confiar en mí, Tomás. No estás solo». Tomás guardó silencio otro instante, apretando los labios. Parecía buscar el valor en algún rincón de la casa. A veces en la noche escuchaba a Elías pelear con otros hombres. Había gritos, cosas que se rompían, y a veces era conmigo, murmuró bajando la mirada. «El caballo lo golpeaba cuando estaba enojado. Por eso me escondía en el granero, con él. No tenía a dónde más ir». Lucía se sintió desgarrada por dentro. Ahora todo tenía sentido. El miedo, el silencio, el por qué Tomás reaccionaba así cada vez que Elías estaba cerca. Quiso abrazarlo, pero se contuvo, dándole su espacio. «¿Y tus papás, Tomás?», preguntó con cuidado, sabiendo que tocaba una herida abierta. El niño se encogió de hombros, el dolor asomando en sus ojos. «Mi mamá se fue cuando yo era más chico, no sé a dónde. Y mi papá», Elías decía que él tampoco iba a volver nunca. Por un momento, solo se oyó el crepitar de la estufa. Lucía apretó la mano de Tomás, sin soltarla. «Aquí nadie te va a lastimar, ¿sí? Y no voy a dejar que te lleven. Pero si necesitas contarme algo más, puedes hacerlo cuando quieras». Tomás asintió, tragando el llanto que le subía a la garganta. Dejó la taza sobre la mesa con manos inseguras y miró a Lucía por fin, buscando algo que lo anclara al presente. «¿Y si Elías viene?», preguntó, el miedo claro en la voz. «Que venga si quiere», dijo Lucía firme, sin levantar la voz. «Yo también sé defender lo que es mío». El niño le regaló una sonrisa tímida y por primera vez en días su cara pareció un poco menos asustada. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro de la casa, al menos por un rato, el miedo no era tan grande. Sin saberlo, esa noche los unió más que ninguna otra, porque cuando los secretos salen a la luz, el silencio ya no tiene la última palabra. A la mañana siguiente, el aire olía a pan recién horneado y a café fuerte, pero la casa de Lucía estaba envuelta en una calma tensa. Tomás desayunaba en silencio, sus ojos perdidos en la ventana, mientras Lucía sentía que la cabeza le daba vueltas. El pueblo hablaba, Elías vigilaba, y el dolor de Tomás y el caballo la tenía atrapada en un dilema sin salida. Caminó de un lado a otro, fingiendo estar ocupada con los quehaceres, aunque en realidad pensaba en 1000 formas de ayudar. ¿Qué podía hacer? Si hablaba con alguien, seguro los chismes se multiplicaban. Si llamaba a las autoridades, quién sabe si de verdad le creerían a una mujer sola y a un niño con un pasado lleno de huecos. El pueblo tenía memoria larga y poca paciencia para las historias complicadas. Tomás la observó de reojo, como si pudiera leerle la preocupación en la cara. «Lucía, ¿te van a meter en problemas por mi culpa?», preguntó con voz bajita.
La pregunta la tomó por sorpresa. Se le encogió el corazón, pero no quiso que el niño sintiera más culpa de la que ya cargaba. «Claro que no, hijo», dijo, tratando de sonar segura. «No eres una carga. Lo que pasa es que a veces la gente se asusta de lo que no entiende. Pero yo te prometí que aquí estás seguro, ¿sí?» Tomás asintió, pero la duda seguía en sus ojos. Lucía se sentó a su lado, y por un momento solo compartieron el silencio. Afuera, el viento sacudía los álamos, arrastrando el rumor de voces y secretos. Por la tarde, Lucía se animó a salir al corral para dejarle comida al caballo. Tomás la acompañó, aunque iba cabizbajo y alerta. Cuando llegaron a la cerca, el caballo se acercó despacio, todavía con las marcas frescas en el lomo. Tomás extendió la mano y el animal apoyó la frente en su palma, como buscando consuelo. Lucía sintió que se le apretaba el pecho. Miró a su alrededor, nerviosa, esperando ver la silueta de Elías acechando entre los matorrales. El riesgo de que los descubrieran era real, pero el dolor del caballo la hacía ignorar el miedo, aunque fuera solo por unos minutos. «No puedo quedarme de brazos cruzados», dijo en voz baja casi para sí misma. Tomás la miró, con una mezcla de esperanza y temor. «¿Y si nos cachan?» Lucía respiró hondo. Sabía que esa pregunta no tenía respuesta fácil. Quería ayudar, pero la idea de perder todo lo que tenía, su casa, su reputación, la poca tranquilidad que le quedaba, la asustaba más de lo que admitía. Esa noche, mientras acomodaba la mesa y Tomás hacía tarea, el recuerdo del caballo y la mirada de Elías la perseguían. La compasión se le mezclaba con el miedo, y cada decisión parecía tener un precio muy alto. Cuando Tomás se fue a dormir, Lucía se quedó sentada en la cocina, mirando la llama de la estufa. Se preguntó cuánto podría resistir antes de que el pueblo la señalara o Elías decidiera tomar justicia por su mano. Por primera vez en mucho tiempo, deseó no sentirse tan sola en la lucha. Sin embargo, al recordar la confianza de Tomás y el agradecimiento mudo del caballo, supo que no iba a abandonar. Esa certeza le dio un poco de calma para enfrentar la oscuridad, aunque fuera solo por una noche más. La casa amaneció más callada de lo normal. Lucía, acostumbrada al sonido de los pasos de Tomás por la cocina, notó enseguida que algo no estaba bien. El sol apenas entraba por la ventana y el aire era tan frío que le calaba hasta los huesos. Llamó a Tomás una vez, luego otra, pero solo el eco de su voz le contestó. Revisó la sala, el baño y hasta la bodega. Nada. El corazón le empezó a latir más rápido, la ansiedad creciendo con cada rincón vacío. Salió al patio, esperando verlo en el corral junto al caballo, pero tampoco estaba ahí. El miedo la golpeó de lleno, una sensación seca y punzante. De pronto, vio que la cerca tenía un hueco más grande, como si alguien hubiera pasado a la fuerza durante la noche. Se acercó al caballo y el impacto fue doble. El animal estaba tirado sobre el lodo, respirando con dificultad, las heridas abiertas y frescas. Lucía sintió una mezcla de rabia, impotencia y culpa. Se arrodilló junto al caballo, acariciándole el cuello con manos temblorosas. «¿Quién te hizo esto, pobre?», susurró, la voz rota. En ese momento una sombra apareció en el borde del terreno. Era don Elías, con el rostro más oscuro que nunca. «Ahora también cuidas lo que no es tuyo, Lucía», lanzó con desprecio. Lucía se irguió, la mirada desafiante, aunque el miedo no la abandonaba. «Alguien tenía que hacerlo, Elías. Este animal no merece sufrir así». El hombre soltó una carcajada seca sin pizca de alegría. «No te metas donde no te llaman, y si vuelvo a verte cerca, ya sabes lo que te espera». El intercambio fue breve, pero el veneno de esas palabras la siguió de regreso a casa. Cerró la puerta tras ella y se dejó caer en una silla con la cabeza entre las manos. La ausencia de Tomás pesaba más que cualquier amenaza. Avanzaron las horas. Lucía recorrió el pueblo, preguntó en la plaza, fue a la tienda y al viejo molino,
pero nadie había visto a Tomás. Algunos vecinos evitaron su mirada. Otros murmuraron apenas la reconocieron. El peso de los rumores era ahora una carga abierta, y la angustia la hacía sentir cada vez más sola. Volvió a casa al atardecer, los pies cansados y el ánimo al borde del llanto. Se sentó en la cama, repasando una y otra vez cada palabra, cada gesto de Tomás el día anterior, buscando alguna pista. De repente, sintió el impulso de revisar entre sus cosas. Encontró, doblado en el fondo de la mochila del niño, un papelito arrugado. Lo abrió con manos nerviosas y leyó una frase torpemente escrita. «Voy a buscar a alguien que me escuche. Si no vuelvo, no me busques. No quiero que te lastimen a ti también». El corazón de Lucía se rompió en 1000 pedazos. El dolor y la culpa se mezclaron con un nuevo temor. ¿Dónde podría estar Tomás? ¿Qué habría pasado por su mente para salir solo, sin protección? La noche cayó rápido, y con ella los pensamientos oscuros. Lucía se asomó a la ventana una y otra vez, esperando ver la figura del niño aparecer entre la bruma. Nada. Solo el rumor del viento y el ladrido de algún perro a lo lejos. Pensó en el caballo, en el miedo de Tomás, en la amenaza de Elías. ¿Qué debía hacer? Si buscaba ayuda, el pueblo podía volverse en su contra. Si seguía sola, las fuerzas no le alcanzarían. Miró el papelito y supo que ya no podía esperar más. Tomás estaba en peligro y el tiempo jugaba en su contra. Decidida, tomó la linterna y la chaqueta y salió bajo la luna, dejando atrás la seguridad de su casa. Caminó hacia la ladera, donde los árboles formaban un bosque denso y oscuro. Allí, recordó, a veces Tomás iba a esconderse cuando quería estar solo. El bosque crujía bajo sus pies. Avanzó llamando el nombre de Tomás, la voz apenas un murmullo ahogado por el viento. El miedo se le metía en el cuerpo, pero no se detuvo. Siguió adelante, guiada por el instinto y el amor que sentía por ese niño que ya sentía suyo. De pronto, un gemido suave la detuvo. Se acercó y al enfocar la linterna vio a Tomás, acurrucado entre 2 troncos, cubierto de barro y lágrimas. «¡Tomás!», gritó Lucía corriendo hacia él. El niño la miró con los ojos enrojecidos y el cuerpo tiritando. «No quería que te lastimaran», balbuceó. «Me fui porque Elías dijo que te haría daño si seguías ayudándome». Lucía lo abrazó fuerte, las lágrimas cayendo sin poder evitarlo. «Nada en el mundo me haría dejarte solo, ¿me oíste? Vamos a salir de esto juntos». Se quedaron un rato así los dos en silencio, rodeados de la noche y el miedo. Pero algo había cambiado. La verdad, el miedo, el dolor, todo había salido a la luz. Ya no podían seguir ocultos. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué harías en el lugar de Lucía? ¿Protegerías a Tomás aunque todo el pueblo estuviera en tu contra? Deja tu opinión en los comentarios. Lucía supo que la decisión ya estaba tomada. Al amanecer, el pueblo despertaría con una noticia imposible de ignorar. Y pase lo que pase, no iba a dejar que el miedo la venciera. Lucía despertó temprano, el cuerpo adolorido y la mente dando vueltas por lo que había vivido la noche anterior. Tomás dormía profundamente, pero tenía el ceño fruncido, como si peleara con sus propios sueños. Lucía lo miró un instante, le acarició la frente y se juró que ya no iba a permitir que el miedo los separara nunca más. Se vistió rápido, se amarró el cabello y salió directo a la plaza del pueblo, donde sabía que encontraría a don Elías. El pueblo olía a leña quemada y a humedad. Los vecinos caminaban en grupos pequeños, algunos miraban de lejos, otros fingían no ver. Lucía cruzó el mercado con paso firme, sintiendo cómo las miradas la seguían. Al llegar al puesto de verduras, vio a Elías hablando con don Roque y la señora Ramírez. Sin pensarlo, se acercó, clavando la mirada en los ojos del hombre. «Tenemos que hablar, Elías», dijo, la voz firme, retumbando en el silencio incómodo del grupo. Elías la miró como si le costara creer su atrevimiento, pero no se movió.
Los otros se hicieron a un lado, dejando claro que no iban a intervenir, pero tampoco se irían. «No tengo nada que decirte, Lucía», gruñó él cruzando los brazos. «Claro que sí. Quiero que me digas qué hiciste con el caballo y con Tomás. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué esa crueldad?» El pueblo, acostumbrado a los murmullos y las indirectas, enmudeció de golpe. Nadie se atrevía a romper la tensión, pero todos escuchaban. Elías soltó una carcajada amarga. «¿Ahora me vienes a dar lecciones de vida? Ese niño no es tuyo y ese caballo tampoco. Métete en tus asuntos». Lucía dio un paso adelante, sintiendo la rabia arderle en el pecho. «Ya basta. Este pueblo siempre ha mirado para otro lado cuando pasan cosas graves. Yo no voy a callar más, Elías. Si no cuentas la verdad, lo haré yo». Los vecinos intercambiaron miradas nerviosas. La señora Ramírez, que solía evitar problemas, alzó la voz de repente. «Si Lucía dice que algo anda mal, yo quiero saber qué pasa», dijo, mirando a Elías con desconfianza. Don Roque, aunque dudó, también se acercó. «Muchos hemos escuchado gritos y golpes, Elías. El pueblo no es tonto». Elías apretó los dientes, mirando alrededor como si buscara una salida. De pronto, un grupo de jóvenes, guiados por la curiosidad y el coraje, se fue acercando al círculo. «Ese caballo no se lastimó solo», insistió Lucía, sin bajar la voz. «Y Tomás merece que alguien lo escuche». Elías, acorralado, intentó defenderse. «Ese niño no me pertenece. Llegó un día y nadie lo quiso. Yo solo lo dejé vivir bajo mi techo porque nadie más lo hacía». Lucía notó el titubeo en su voz, pero no aflojó. «¿Y por eso le pegabas? ¿Por eso dejaste que viviera en el granero como si fuera basura? ¿Por eso casi matas al caballo?» La tensión llegó a su punto máximo. Los murmullos crecieron. La plaza entera se volcó hacia ellos. Elías, acorralado, bajó la mirada por un segundo. «No es asunto tuyo, Lucía», insistió, pero ahora su voz era menos firme. «Sí lo es, porque yo no voy a permitir que nadie en este pueblo pase por lo que Tomás pasó», replicó ella, sintiendo la fuerza de la gente que poco a poco se ponía de su lado. En ese momento, una voz infantil rompió el círculo. Tomás, con el rostro aún sucio y la ropa arrugada, apareció entre la multitud. Caminó despacio con los ojos clavados en Elías. Yo no quiero volver contigo, ni con nadie como tú». El pueblo entero guardó silencio. Hasta los más escépticos sintieron el peso de esas palabras. Elías no supo qué decir. Lucía se acercó a Tomás y le puso una mano en el hombro, protegiéndolo de la mirada del hombre. Un murmullo de apoyo recorrió la plaza. Algunos vecinos empezaron a exigir que Elías explicara su versión. Otros le preguntaron a Tomás si necesitaba ayuda. Don Roque dio un paso adelante, poniéndose junto a Lucía. «Es hora de que las cosas cambien, Elías. Ya nadie va a encubrir lo que hiciste». Elías, vencido, bajó la cabeza y retrocedió, perdiéndose entre la multitud. El círculo se rompió y la plaza estalló en conversaciones, preguntas y por primera vez en mucho tiempo la promesa de justicia. Lucía abrazó a Tomás, sintiendo cómo el pueblo poco a poco dejaba de ser un enemigo y se convertía en aliado. Ese día, la verdad ya no era solo de ellos, sino de todos, y la historia, por fin, empezaba a cambiar. La tensión se sentía casi como un nudo en el aire, apretando el pecho de todos en la plaza. Elías se alejaba a paso rápido, pero nadie lo seguía. Por primera vez, la gente no tuvo miedo de mirar de frente al escándalo. Lucía sostenía a Tomás, ambos rodeados por vecinos que apenas días antes solo sabían murmurar a espaldas. Nadie se atrevía a romper el silencio hasta que don Roque, siempre reservado, tomó la palabra. «Tomás, si quieres, puedes contarnos tu historia aquí. Ya nadie te va a callar», dijo, mirando al niño con una gentileza inesperada. Tomás bajó la mirada y jugó con los botones de su camisa, como si el suelo fuera más seguro que el mundo. Pero después, con un suspiro,
Levantó la voz, primero tímida, luego más firme. Mi mamá me dejó con Elías porque no tenía dónde ir. Me dijo que iba a volver, pero nunca regresó. Al principio, él me trató bien, pero luego empezó a cambiar. Tomás miró a Lucía buscando valor en sus ojos. Me gritaba mucho. Cuando se enojaba le pegaba al caballo. Y a mí también. Yo me escondía en el granero, pero a veces me encontraba. Tenía miedo de irme, porque pensaba que en la calle iba a estar peor. Un murmullo recorrió al grupo, mezclando asombro y rabia. La señora Ramírez se tapó la boca, conteniendo las lágrimas. Don Roque apretó los puños y hasta los jóvenes del pueblo parecían no saber cómo reaccionar. Lucía abrazó a Tomás y le habló al pueblo con voz clara. Por eso estaba tan asustado, por eso se fue de mi casa. Tenía miedo que Elías lo encontrara y que yo también saliera lastimada. La voz de Lucía tembló, pero la determinación era más fuerte. Una joven que nadie esperaba intervino. Romina, la hija del panadero. Yo vi a Elías vender cosas del establo a escondidas y lo escuché discutir con unos hombres de afuera. Nunca me atreví a decir nada, pero ahora entiendo que tenía miedo también. El ambiente se volvió más denso. Las piezas se empezaban a encajar. Una mujer se acercó corriendo desde la otra esquina de la plaza. Traía una carta arrugada en la mano y los ojos rojos de tanto llorar. «Esto lo encontré en la basura detrás de la casa de Elías», gritó mostrando la carta. «Es de la mamá de Tomás». Lucía la tomó y leyó en voz alta. La letra era temblorosa pero sincera. «Tomás, perdóname. No pude volver. Confía en quien te cuide de verdad. Si Elías te hace daño, huye. No dejes que te atrape el miedo, hijito. Mamá». La plaza entera contuvo el aliento. Tomás se cubrió la cara y Lucía lo abrazó con fuerza. Ya no había marcha atrás. Todos sabían la verdad, y el pueblo que antes miraba para otro lado ahora se sentía parte de algo mucho más grande. Pero aún quedaba una última sombra. Don Roque, con voz baja, se acercó a Lucía. «Debemos ir con las autoridades, Lucía. Ya no podemos quedarnos con esto». Lucía asintió. Los rumores, las miradas, la desconfianza, todo tenía un sentido ahora. Y el miedo, aunque seguía ahí, ya no era más fuerte que la dignidad de Tomás y el coraje de quienes decidieron no callar más. Esa misma tarde, un agente de policía llegó a la plaza. Los vecinos, uno a uno, contaron lo que sabían, sin esconder detalles. Elías fue llamado a declarar, y aunque intentó negar todo, las pruebas y los testimonios ya lo habían cercado. Cuando el agente se acercó a Tomás, el niño lo miró directo a los ojos, algo en él ya más firme, menos temeroso. «¿Quieres quedarte con Lucía mientras resolvemos todo esto?», preguntó el policía. Tomás asintió sin dudar. La gente aplaudió. Había sido una tarde de confesiones y cicatrices abiertas, pero también de esperanza. Esa noche, Lucía preparó chocolate caliente y pan dulce. Tomás, exhausto pero en paz, cenó tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba llena de un silencio distinto, uno que no asfixiaba, sino que invitaba a soñar. Lucía miró a Tomás, luego al fuego, y pensó en la fuerza de los secretos cuando salen a la luz. La verdad no cura todas las heridas, pero abre el camino para que tal vez algún día puedan sanar. El pueblo, por su parte, había cambiado, y la vida de Lucía y Tomás también, para siempre. El día siguiente amaneció distinto. Lucía apenas había dormido, la cabeza llena de pensamientos y un peso en el pecho que no la dejaba en paz. Tomás seguía en casa, aferrado a la manta como si de pronto el mundo pudiera arrancárselo de los brazos. Pero ya no era el miedo lo que llenaba la casa. Ahora era la incertidumbre. En la plaza, la noticia del escándalo seguía creciendo. Unos decían que Lucía había hecho lo correcto, otros murmuraban que era mejor no meterse. Al mediodía tocaron la puerta. Lucía abrió y se encontró a la trabajadora social acompañada de la señora Ramírez, que venía de testigo, según dijo. La voz de la mujer sonó seria, casi fría. «Lucía, necesitamos hablar».
Lo de Tomás no puede seguir así, sin papeles ni nada legal. El pueblo está inquieto y algunos no están de acuerdo con que el niño se quede contigo. Lucía sintió como el piso se le movía. El corazón empezó a latirle fuerte, pero mantuvo la mirada. Entiendo, pero aquí no le falta nada, ni cariño ni techo. Tomás está seguro conmigo. La trabajadora social sacó unos papeles y los puso sobre la mesa. Explicó en palabras formales que la decisión final dependía de un juez y que por ahora Tomás debía ir a un hogar temporal. La señora Ramírez la miraba con compasión, pero también con esa mezcla de temor y presión que solo se siente cuando todos los ojos del pueblo están encima. Sé que lo quieres, Lucía, pero el pueblo no está preparado para esto. Ya sabes cómo somos. Lucía miró a Tomás, que escuchaba todo desde el pasillo, sus ojitos llenos de angustia, la espalda pegada a la pared, como si quisiera volverse invisible. Cuando la puerta se cerró y las mujeres se marcharon, Lucía se dejó caer en una silla. Tomás entró en silencio, se sentó frente a ella y bajó la cabeza. «No quiero irme, Lucía. No quiero volver a tener miedo», susurró. El nudo en la garganta de Lucía se volvió insoportable. Acarició el cabello de Tomás, sintiendo el temblor en sus dedos. En ese momento, el miedo y el amor chocaron de frente. Arriesgaría todo por protegerlo. Soportaría la mirada reprobatoria del pueblo. O cedería ante la presión, dejando que las cosas siguieran como siempre. El sol entraba por la ventana, pintando rayas doradas sobre la mesa. Por un instante, todo se detuvo. Lucía respiró hondo, recordando cada noche en vela, cada vez que Tomás la llamaba mamá sin querer. Miró alrededor, a la casa que había sido su refugio y que ahora podía convertirse en jaula. Esa tarde, Lucía fue al mercado. Caminó despacio, sintiendo cómo las miradas la seguían, algunas de apoyo, otras cargadas de juicio. Al pasar por el puesto de doña Marta, la mujer la detuvo con una bolsa de pan en la mano. «Yo en tu lugar haría lo mismo, Lucía», susurró. «No dejes que te doblen. Ese niño merece una oportunidad». Las palabras sencillas la sacudieron. Tal vez no estaba sola. Tal vez el pueblo, pese a su miedo, podía cambiar. Tal vez había más corazones buenos que bocas venenosas. Al volver a casa, Lucía encontró a Tomás jugando con un viejo rompecabezas en la mesa. Lo miró largo rato, en silencio. La decisión no era solo legal, era moral. Se sentó junto a él, le tomó la mano y le habló con la voz baja pero firme. «No voy a dejar que te lleven, Tomás. Haré lo que sea. Si tengo que ir a la ciudad, lo haré. Si tengo que enfrentar al pueblo, también. Pero no te voy a abandonar». El niño la abrazó con todas sus fuerzas. Por primera vez en días, Lucía lloró, pero no de miedo, sino de alivio. Había tomado su decisión, aunque el futuro siguiera incierto. Esa noche, en la tranquilidad de la cocina, Lucía se juró que lucharía hasta el final. Porque la verdadera familia no siempre es de sangre, y porque nadie merece crecer en el miedo. El pueblo seguía dividido, la amenaza legal seguía ahí, pero algo en Lucía había cambiado. Ya no era la mujer que temía a las murmuraciones. Ahora era una madre dispuesta a pelear, y así, con el corazón en la mano, supo que la batalla apenas comenzaba. Pero pase lo que pase, no iba a dejar de proteger lo que más amaba. El proceso fue largo, más de lo que Lucía imaginaba. Entre trámites, citas con asistentes sociales y visitas al juzgado en la ciudad, cada semana se sentía como una batalla. Pero Lucía nunca dudó, ni cuando le negaron la palabra en la primera audiencia, ni cuando los chismes crecían afuera del supermercado, ni siquiera cuando alguna amiga vieja dejó de saludarla en la plaza. La fuerza le venía del abrazo de Tomás cada noche, de ver cómo el niño iba dejando poco a poco la sombra de miedo y empezaba a reír otra vez. La resolución llegó una mañana fría y ventosa.
Lucía y Tomás estaban sentados en la oficina del juez, el mismo que la había visto llegar 1000 veces con documentos bajo el brazo. La secretaria le entregó un sobre cerrado. Lucía lo abrió despacio, las manos sudorosas. Al leer la decisión, las palabras parecieron saltar del papel. La guarda temporal pasa a Lucía Benítez con posibilidad de adopción definitiva. Por un momento, el mundo se detuvo. Tomás la miró sin entender, pero en cuanto Lucía lo abrazó, supo que algo bueno había pasado. El niño lloró en silencio, aferrado a ella con una fuerza que solo conoce quien ha perdido mucho. La trabajadora social, por una vez, sonrió con sinceridad. «Ahora sí, Tomás, ya puedes quedarte en casa», le dijo Lucía, los ojos brillando. El regreso al pueblo fue distinto. Los vecinos los miraban con curiosidad, algunos hasta con cierta admiración. Hubo quienes cruzaron la calle para no saludarlos, pero también quienes les regalaron un guiño o una palabra de apoyo. En la puerta de la casa, Tomás se detuvo antes de entrar y miró alrededor. «¿Ya no me van a sacar de aquí, Lucía?», preguntó como quien busca una última garantía. «No, hijo. Ya nadie va a separarnos», le respondió ella acariciándole el cabello. Con el tiempo, la rutina fue cambiando. Tomás empezó la escuela del pueblo, al principio en silencio, pero luego se hizo amigo de Sofía y de los mellizos Gutiérrez. Volvió a sonreír, a pedir la leche con chocolate y a salir corriendo al patio sin miedo a gritos ni castigos. Lucía descubrió la alegría de los días sencillos, preparar juntos pan dulce, leer cuentos en voz alta antes de dormir, ver cómo Tomás aprendía a andar en bicicleta sin caerse. Hubo días difíciles, claro, sobre todo cuando algún adulto murmuraba en la tienda o cuando llegaban cartas anónimas diciendo que no todos estaban de acuerdo con lo que había hecho, pero Lucía resistió. Aprendió a filtrar las voces del pueblo y a escuchar solo las que importaban, porque poco a poco fueron más los que se acercaron a ofrecer ayuda o compañía. Hasta la señora Ramírez, con sus formas secas, le llevó un postre y le dijo: «No todos tenemos tu valor, pero sí tu ejemplo». Un domingo, Tomás llegó corriendo desde el patio. «Lucía, el caballo está mejorando», gritó emocionado. El viejo caballo, que una vez fue el reflejo del sufrimiento de Tomás, también sanaba. Con los cuidados de Lucía y el cariño del niño, el animal volvió a levantar la cabeza, a relinchar fuerte y a correr, aunque lento, por el corral. Ese día, Lucía sintió que el círculo se cerraba. El dolor quedaba atrás, y aunque el pasado nunca desaparece, ahora era solo parte de la historia, no la historia completa. Por la tarde, mientras merendaban en la mesa del jardín, Tomás se acercó y le preguntó: «¿Tú crees que algún día se olviden de todo esto?». Lucía le sonrió y le limpió un poco de mermelada de la mejilla. «No importa si se olvidan o no, hijo. Lo que importa es que estamos juntos y somos familia». El sol bajaba, la brisa movía las hojas y en ese instante todo parecía en calma. Lucía supo que, contra todo pronóstico, había ganado mucho más de lo que el pueblo podía quitarle. Pero no todo estaba dicho. La vida seguía y las heridas viejas a veces tardan en cerrar. Sin embargo, ese hogar, el de las risas nuevas, el del pan caliente, el de las noches sin miedo, era prueba suficiente de que a veces el amor es el acto más valiente y rebelde de todos. La noticia de la resolución legal se regó como pólvora por el pueblo. No tardaron en llegar los comentarios, los silencios incómodos y también, poco a poco, una especie de alivio general. Nadie lo decía en voz alta, pero muchos sentían que al fin algo había cambiado. Sin embargo, mientras la vida de Lucía y Tomás parecía abrirse a una nueva etapa, el destino de don Elías se volvía inevitable. El juicio fue breve pero contundente. Testimonios, cartas y la intervención de la policía dejaron claro el patrón de abuso y negligencia. Elías, antes tan respetado o temido, se sentó frente al juez con el rostro endurecido y la mirada perdida.
Ya no era el hombre que intimidaba con una sola palabra. Ahora era solo un reflejo de su propio pasado, alguien que debía responder por lo que había hecho. El pueblo se dividió. Algunos decían que la justicia era necesaria, otros aún le guardaban cierta lástima. Pero nadie pudo negar lo que se había revelado. Hubo un silencio colectivo, una reflexión que cruzaba la plaza y entraba en cada casa. Todos en algún momento se preguntaron cómo fue que permitieron tanto, cómo el miedo o la costumbre los había vuelto ciegos y mudos. La tarde en que condenaron a don Elías, Lucía salió al mercado. No llevaba prisa, solo la necesidad de sentir el aire fresco y de ver a las personas de siempre. Encontró a don Roque junto a la fuente. El hombre, de voz baja y manos grandes, la saludó con respeto. «¿Cómo te sientes, Lucía?» Ella se tomó un instante. No era fácil responder. Cansada pero tranquila. «Supongo que ahora empieza otra historia para todos». Don Roque asintió, la mirada clavada en el piso. Todos sabíamos algo, o sospechábamos, pero nadie hizo nada. «No solo Elías tiene culpas», dijo, casi en un susurro. Lucía no lo contradijo. Por primera vez sintió que ese dolor, esa culpa, era de todos. El abandono, la soledad, el miedo, todo había crecido en el silencio de un pueblo que prefería no mirar. Esa noche, en la reunión de vecinos, la conversación giró en torno a lo sucedido. Algunos lloraron, otros bajaron la cabeza. Doña Marta, que siempre defendía las buenas costumbres, se animó a hablar. «A veces no basta con ser buenos vecinos. Hay que tener valor para proteger a los más débiles. Nos fallamos entre todos». Romina, la hija del panadero, tomó la palabra también. «Ya no podemos volver al pasado, pero podemos cuidar que esto no se repita». Las palabras calaron hondo. Hubo promesas de no mirar hacia otro lado, de acompañar a quienes lo necesitan, de romper el círculo del abandono. En la casa de Lucía, esa reflexión se sentía en cada rincón. Tomás, aunque más tranquilo, tenía días en los que el pasado regresaba en forma de pesadillas. Lucía se sentaba a su lado, lo abrazaba y le recordaba que ya estaban juntos, que el miedo ya no iba a decidir por ellos. Una tarde, Tomás preguntó de repente, «¿Tú crees que don Elías pueda cambiar?» Lucía se quedó pensando. No era una pregunta fácil, pero le habló con honestidad. «No lo sé, hijo. A veces el dolor hace que la gente se pierda, pero nosotros sí podemos elegir ser diferentes». Tomás asintió, aferrándose a esa esperanza. El pueblo, poco a poco, fue recuperando la rutina. Pero ahora la plaza era más abierta, la gente más atenta. Se organizaron reuniones para apoyar a las familias con problemas y la escuela empezó a hablar de derechos y cuidado. El peso del pasado seguía ahí, pero no era el único protagonista. Y mientras el invierno se iba y las primeras flores asomaban, Lucía miró a Tomás jugar en el patio, libre, por fin. El dolor de lo vivido se mezclaba con la promesa de un futuro más justo. El pasado no desaparecía, pero ya no dictaba el rumbo de sus vidas. Ahora, en ese pequeño pueblo, todos sabían que el silencio nunca más sería una opción. El invierno se fue retirando poco a poco, y con él el peso de los días más duros. En la casa de Lucía, cada nuevo amanecer parecía traer un pequeño milagro. Al principio eran cosas mínimas. Tomás pidiendo repetir pan dulce en el desayuno, animándose a correr por el patio sin mirar a cada rato hacia atrás, o durmiendo una noche entera sin sobresaltos. Para Lucía, cada uno de esos detalles era una victoria silenciosa, el testimonio de que estaban renaciendo juntos. Una mañana, mientras Lucía preparaba café, Tomás se acercó con un dibujo entre las manos. Era un caballo, fuerte y reluciente, corriendo por un campo verde. Se lo entregó en silencio, pero en la sonrisa del niño estaba todo dicho. «¿Ese es el caballo del corral?», preguntó Lucía, tocando con cariño el papel. Tomás asintió, bajando la vista, pero luego se animó a mirar a Lucía de frente. «Ya no sueño con él sufriendo»,
confesó. Ahora lo veo libre, como aquí. Lucía se quedó conmovida. Se agachó y lo abrazó fuerte. Sintió que aunque las cicatrices seguían ahí, la esperanza iba abriéndose paso. Los días siguieron y con ellos nuevos retos y alegrías. Tomás tuvo miedo de volver a la escuela, pero Lucía lo acompañó hasta la puerta el primer día. El niño se aferró a su mano con fuerza, pero al ver que algunos compañeros lo invitaban a jugar, soltó un poco el miedo. En la tarde regresó sonriente, hablando sin parar de la clase de ciencias y de cómo Sofía le prestó un lápiz. Lucía escuchó cada palabra con el corazón desbordado. Por la noche, antes de dormir, Tomás preguntó tímido: «¿Vas a estar aquí mañana?» «Siempre», le respondió Lucía. «Aquí no se va nadie». Ese pequeño intercambio fue un bálsamo para los dos. Para Tomás fue como volver a confiar. Para Lucía, como descubrir que el amor no se agota, sino que crece. No todo era fácil. Hubo días en que Tomás despertaba llorando, con pesadillas del pasado. Lucía aprendió a sentarse en el filo de su cama, tomarle la mano y esperar a que el miedo se diluyera. Aprendió a no presionar, a dejar que el niño encontrara su propio ritmo. Se permitió también pedir ayuda. Fue con Romina, la hija del panadero, que ahora daba talleres de emociones para los niños del pueblo. Poco a poco, Tomás se abrió. Habló de sus miedos, de su mamá, del dolor, pero también de sus sueños. Un sábado, Lucía lo llevó al cerro a ver el amanecer. Desde lo alto el pueblo se veía tranquilo, cubierto por una neblina suave. ¿Sabes qué es lo mejor de empezar de nuevo?, preguntó Lucía. Tomás la miró curioso. Que ahora podemos decidir quiénes queremos ser. El niño sonrió, abrazó a Lucía y, por un instante, el pasado dejó de importar tanto. También hubo pequeños gestos de reconciliación con el pueblo. La señora Ramírez invitó a Tomás a hornear galletas y los mellizos Gutiérrez lo incluyeron en su equipo de fútbol. Cada detalle, cada gesto de confianza era un ladrillo nuevo en la casa que estaban construyendo juntos. Por las noches, Lucía y Tomás inventaron una rutina. Antes de dormir, compartían una cosa buena del día. Al principio, a Tomás le costaba, pero pronto empezó a hablar de risas, juegos y hasta del caballo, que ya corría libre en sus sueños. Un día, mientras Lucía leía junto a la ventana, Tomás se le acercó y se acomodó a su lado. No dijo nada, pero se quedó ahí compartiendo el silencio. En ese silencio, Lucía comprendió que la verdadera sanación era eso: estar, acompañar, sostenerse mutuamente cuando las palabras sobran. No hacía falta borrar el pasado, solo aprender a vivir con él y a veces dejar que el sol entrara por la ventana. Y así, en ese pequeño hogar, la vida volvió a empezar. Porque no hay renacer sin heridas, ni esperanza sin un poco de valentía. Y Lucía y Tomás tenían ambas cosas, más de lo que creían. La llegada de la primavera trajo consigo cambios que se sentían hasta en el aire. Los días eran más largos y el frío empezó a ceder, dejando que el pueblo despertara de su letargo. En la casa de Lucía, la mayor sorpresa fue ver al caballo del corral, aquel mismo animal que había sido símbolo de sufrimiento y abandono, levantar la cabeza cada mañana con renovada energía. Al principio, la recuperación fue lenta. Tomás se levantaba temprano para llevarle zanahorias y limpiar su agua. Lucía lo ayudaba a cepillar el pelaje, cada día un poco más brillante. El animal, que antes se acurrucaba en el rincón y apenas se movía, comenzó a andar por el corral con pasos tímidos pero decididos. Una mañana, Tomás entró corriendo a la cocina. «Lucía, mira, está galopando». Salieron juntos y vieron cómo el caballo, por primera vez en mucho tiempo, corría de un lado a otro, levantando polvo y sacudiendo la melena. Era una imagen tan potente que a Lucía se le hizo un nudo en la garganta. La noticia no tardó en llegar al resto del pueblo. Los niños, que al principio miraban de lejos, empezaron a acercarse a la cerca, asombrados de ver al animal casi renacido.
Algunos adultos, entre ellos el propio don Roque y la señora Ramírez, se acercaron para preguntar cómo lo habían logrado. Con paciencia y cariño, respondía Lucía con una sonrisa sencilla, como todo en la vida. Pronto, cuidar del caballo se volvió tarea de muchos. Cada quien llevaba algo: pan duro, restos de verduras, hasta medicinas recomendadas por el veterinario local. La historia del caballo, contada una y otra vez en la plaza y en las casas, fue transformando el ambiente. Donde antes hubo murmuraciones y sospechas, ahora había orgullo y hasta cierta ternura. Un domingo, Romina propuso organizar una pequeña fiesta para celebrar la recuperación del caballo. Lucía dudó al principio, pero Tomás la convenció. «Es por él y por todos», le dijo. «Es un milagro que siga aquí». Prepararon empanadas, jugo y algunos pasteles. Los niños hicieron dibujos del caballo y los pegaron en la cerca. Cuando llegó el momento, Lucía se sorprendió al ver a casi todo el pueblo reunido en su jardín. La fiesta fue sencilla pero emotiva. Hubo música, risas y juegos. En el momento más especial, Tomás se animó a dar un pequeño discurso. «Este caballo me enseñó que aunque uno esté herido, siempre puede volver a confiar. Él tuvo miedo, yo también, pero ahora estamos aquí, juntos». La gente aplaudió y algunos, como doña Marta, hasta soltaron una lágrima. Después de la fiesta, el caballo se volvió algo así como un símbolo para todos. Los niños iban a verlo antes de la escuela y los mayores aprovechaban cualquier excusa para preguntar por su salud. El animal, ahora robusto y sereno, parecía disfrutar de la atención, moviendo la cola y permitiendo que lo acariciaran sin asustarse. Pero más allá del corral, algo había cambiado en el pueblo. Empezaron a organizarse para ayudar a otros animales en mal estado y hasta se formó un pequeño grupo para visitar a las personas mayores que vivían solas. El caballo no solo sanó, sino que les recordó a todos que siempre es posible volver a empezar. Una tarde, Tomás le preguntó a Lucía mientras acariciaban juntos al caballo: «¿Crees que él también recuerda todo lo malo que pasó?». Lucía pensó un momento antes de responder: «Quizás sí, hijo, pero mira cómo confía de nuevo. Nosotros también podemos aprender de él». Tomás asintió, con una paz nueva en la mirada. En ese rincón del pueblo, la vida parecía distinta. El corral, que antes era un lugar de pena, se convirtió en símbolo de esperanza y superación. Cada relincho era una invitación a no rendirse, y en cada mirada, en cada historia compartida, quedaba claro que después de la tormenta, todos, personas y animales, pueden sanar y volver a creer. El aire de ese fin de primavera era distinto. Lucía sentía que el pueblo, de a poco, se sacudía la costumbre del chisme y el recelo. Ahora, la gente saludaba a Tomás por su nombre en la tienda, y él, aunque todavía guardaba cierta timidez, se animaba a responder con una sonrisa o un buenos días sincero. Un día, incluso fue él quien invitó a Sofía y los mellizos Gutiérrez a jugar a su casa, algo impensable meses atrás. Lucía notó los cambios no solo en Tomás, sino también en sí misma. Antes, prefería la distancia, atender su jardín, cuidar sus cosas, no meterse demasiado en la vida de los demás. Pero ahora, cuando pasaba frente a la panadería y Romina la invitaba a tomar un café, aceptaba sin dudar. Empezó a asistir a las reuniones de vecinos y a dar ideas para mejorar la plaza. El corazón, antes encogido por el miedo y la sospecha, se abría poco a poco a los demás. Una tarde de sábado organizaron entre todos una jornada para limpiar el río. Tomás y Lucía se sumaron al grupo, cubiertos de botas y sombreros viejos. Trabajaron codo a codo con gente que antes apenas les dirigía la palabra. Entre risas y agua fría, el pasado parecía volverse menos pesado. Durante el almuerzo improvisado al lado del río, la señora Ramírez levantó su vaso y brindó: «Por las nuevas oportunidades y porque este pueblo siga aprendiendo a cuidar lo que tiene». El aplauso fue espontáneo y cálido.
Lucía sintió que esa tarde marcaba el inicio de algo diferente, de puentes nuevos que se tejían entre personas que aprendían a mirarse con compasión y respeto. No faltaron los desafíos. Algunos vecinos aún desconfiaban y había quienes, en voz baja, seguían repitiendo que las cosas antes eran más sencillas. Pero la fuerza del ejemplo fue más fuerte. Lucía notó que ya nadie hablaba de Tomás como el niño de Elías, sino simplemente como Tomás, uno más del lugar. Un día, el director de la escuela la llamó para contarle que Tomás había sido elegido por sus compañeros para leer un cuento en el festival del pueblo. Lo propusieron por su voz y porque todos confiamos en él, explicó el director. El día del festival, Tomás subió al pequeño escenario con el corazón latiéndole fuerte. Lucía, sentada entre el público, se sorprendió al verlo tan seguro. Cuando terminó de leer, la ovación fue sincera. El niño bajó del escenario y corrió a abrazarla. Y en ese gesto, Lucía supo que las heridas empezaban a sanar, no solo en ellos, sino en toda la comunidad. Con el tiempo, Lucía se animó a abrir su casa para compartir talleres de tejido y cocina con otras mujeres del pueblo. Allí se formó un círculo de confianza, risas y confidencias. Romina, la panadera, se volvió una amiga cercana. Juntas organizaron campañas para ayudar a familias necesitadas y también para rescatar animales abandonados. En cada encuentro, en cada conversación sincera, Lucía descubría que nunca es tarde para reconstruir la confianza y que el apoyo mutuo, aunque tarde en llegar, siempre es posible. Tomás, por su parte, encontró en el grupo de fútbol un lugar donde correr y reír sin miedo. Ya no era solo el niño rescatado, ahora era el amigo, el compañero, el hijo de Lucía. Una noche, mientras cenaban juntos, Tomás le preguntó a Lucía, ¿tú crees que algún día seré igual que los demás? Lucía le sonrió y le acarició la mejilla, tranquila. Tú no eres igual, Tomás. Eres mejor porque aprendiste a empezar de nuevo. Y los que te queremos, no te cambiaríamos por nada. Tomás sonrió, esa sonrisa que costó tanto, pero que ahora era real. Así, entre tardes de juegos y proyectos compartidos, Lucía y Tomás encontraron su lugar. Habían cruzado puentes que antes parecían imposibles. El pueblo, marcado por su historia, también aprendió a mirar hacia adelante. Porque la vida no se trata de olvidar el pasado, sino de aprender a caminar sobre él, construyendo cada día algo nuevo y más luminoso. Y Lucía supo que, después de tanto dolor, la verdadera fuerza estaba en abrirse a los demás, porque nadie sana solo, y a veces el mayor acto de amor es dejarse ayudar. El verano llegó con toda su intensidad. Las flores reventaban de color en los jardines y las tardes se alargaban con luz dorada. En el pueblo, la vida seguía adelante, como si de pronto todos hubieran decidido darle la bienvenida a un nuevo ciclo. Lucía sentía ese impulso cada vez que abría las ventanas y dejaba que el aire fresco recorriera la casa. Tomás, mientras tanto, se adueñaba de cada rincón, inventando juegos, armando proyectos, pidiéndole a Lucía que lo acompañara al río o al cerro. Una mañana, Tomás llegó con una noticia inesperada. Me invitaron a un campamento de verano con la escuela, dijo con ojos encendidos. Es en el lago, con todos mis amigos. ¿Puedo ir? Lucía se quedó en silencio, mirando al niño que hace tan poco había llegado a su puerta como un pajarito herido. Ahora lo veía tan diferente, tan lleno de vida, que el orgullo la desbordó. La idea de dejarlo ir le revolvía el corazón, pero también sabía que era un paso necesario. Claro que puedes, Tomás. Ve y disfruta. Aquí te espero. El niño la abrazó fuerte. Fue un pequeño momento de victoria, el símbolo de que los caminos se estaban abriendo, de que el miedo ya no decidía su destino. Durante el campamento, Lucía sintió una mezcla de nostalgia y libertad. La casa estaba más silenciosa, pero ese silencio ya no era soledad, sino promesa.
Aprovechó para trabajar en su jardín, para leer, para tejer una manta nueva que pensaba regalarle a Tomás cuando regresara. En las noches, el pasado aparecía de vez en cuando, pero cada vez dolía menos. El pueblo también estaba cambiando. Los talleres en la casa de Lucía se llenaban de mujeres de todas las edades. La señora Ramírez, antes tan dura, le pidió consejo para cuidar sus plantas. Romina y Lucía planeaban abrir una pequeña cooperativa para vender productos caseros y ayudar a quienes más lo necesitaran. Era como si la historia de Tomás hubiera dado permiso a otros para buscar su propio comienzo. Al regresar del campamento, Tomás traía la piel tostada, los ojos felices y un montón de historias por contar. Habló de las noches junto al lago, de las bromas con sus amigos, de cómo aprendió a remar y hasta de una promesa: «La próxima vez quiero que vengas conmigo, Lucía». Ella rió y lo abrazó. En ese instante entendió que, aunque los caminos fueran inciertos, estaban listos para recorrerlos juntos. Un día, Tomás se sentó con Lucía en el porche mientras caía la tarde. «¿Crees que algún día encontremos a mi mamá?», preguntó la voz tranquila, sin rencor. Lucía pensó en todo lo que habían vivido, le acarició la cabeza y contestó despacio: «No lo sé, hijo, pero ahora tienes un hogar, y si algún día llega, aquí la vamos a esperar juntos». Tomás asintió, sin tristeza. Había aprendido que la vida a veces deja preguntas abiertas, pero también regalos inesperados. Miraron el horizonte juntos, el pueblo extendiéndose hasta perderse en el campo. Esa noche, mientras la casa dormía y el silencio era sereno, Lucía repasó cada decisión, cada miedo, cada victoria. Pensó en el caballo del corral, ahora fuerte y rodeado de niños, y en el pueblo que había aprendido a cuidarse entre sí. La historia de Tomás y Lucía no era perfecta ni cerrada. Quedaban heridas, preguntas, tal vez algún día despedidas. Pero también quedaba la certeza de que el amor, la resiliencia y la esperanza pueden hacer posible lo imposible. Cada día era una nueva oportunidad, cada puerta abierta, un camino por andar. Y mientras el pueblo dormía bajo el cielo estrellado, Lucía supo que el futuro, aunque incierto, podía ser luminoso si se caminaba acompañado, con la confianza de quien ha sobrevivido a la tormenta y al fin se atreve a soñar. Así terminó la historia, con más preguntas que respuestas, pero con el corazón lleno de vida, porque en la vida real los caminos siempre quedan abiertos. A veces, lo más valiente que podemos hacer es tender la mano a quien más lo necesita, aunque eso signifique ir contra el mundo entero. Lucía y Tomás nos enseñan que la familia puede nacer del amor, no solo de la sangre, y que cuando elegimos cuidar a otro, también sanamos nuestras propias heridas. El silencio y la indiferencia alimentan el dolor, pero una sola decisión valiente puede cambiar destinos y transformar un pueblo entero. Hoy, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad que cree en la esperanza, en el poder de la empatía y en la fuerza de empezar de nuevo. ¿Tú también has sentido que la vida te pone a prueba? ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Lucía? Cuéntanos tu experiencia o tu opinión en los comentarios. Dale like si esta historia tocó tu corazón y compártela con alguien que necesite recordarlo. Tu voz suma, tu presencia inspira y tu historia puede ser el refugio de alguien más. Suscríbete al canal para no perderte más relatos que nos recuerdan que aún en los días más oscuros siempre hay un camino abierto hacia la luz. Gracias por ser parte de este viaje.